Ok, chavos, buenos días. Pues vamos a empezar a ver este penúltimo tema ya para terminar este semestre. Este tema se llama productos notables, ¿sale? ¿Y qué es un producto notable? Como lo dice aquí, un producto, o sea, una multiplicación. Son todas aquellas multiplicaciones que se basan en una regla y por medio de la cual llegamos a un resultado sin necesidad de hacer un desarrollo. Es decir, vamos a empezar primero con el primer producto notable, que es el más común o el más conocido por todos, que es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Es decir, a más b, todo esto elevado a la potencia 2. Si nosotros lo hiciéramos de la forma que ya sabemos, que es la multiplicación de polinomios, lo que tendríamos que hacer es multiplicar a más b por a más b. ¿Sale? Ese sería el proceso básico para que nosotros pudiéramos llegar a un resultado. Utilizando lo que conocemos como productos notables, podemos decir que ya existe una regla, ¿sale? Una regla donde nos dice que a más b al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a más b, ¿sale? Esto es lo que estamos viendo en esta parte, ¿sale? Pero ¿cuál es la diferencia de un producto notable a hacer una multiplicación de polinomios que nosotros normalmente conocemos? Bueno, como les había comentado, un producto notable es aquella multiplicación que ya se basa en una regla para llegar a un resultado. Y esa regla de este cuadrado de la suma de dos cantidades es la siguiente. Esto es lo mismo que decir a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Cuando nosotros nos encontremos un producto, una suma, elevada al cuadrado de cualquier valor o de cualquier cantidad, no tendríamos ya que hacer este proceso, que ahorita lo voy a desarrollar. Simplemente nos basamos en esta fórmula o en esta regla, si lo quieren ver, y decimos, cuando encontremos una suma de dos valores elevados al cuadrado, va a ser lo mismo que decir a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Y vamos a desarrollarlo como si hiciéramos una multiplicación para que veamos que es lo mismo, ¿sale? Empezamos a por a cuadrada, a por b, ab, b por a, b cuadrada, b por a, ab, b por b, b cuadrada. Hacemos la suma de esto y nos queda a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Que esto, si nos damos cuenta, es lo mismo que tenemos acá, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, chavos, esto nos va a ahorrar mucho. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que resolver todo este tipo de situaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Decimos entonces que esto es lo mismo que decir a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Digámoslo así, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a un ejemplo sencillo. X más 5 al cuadrado. ¿Sale? Basándonos en la fórmula, ¿qué nos dice? Que primero vamos a elevar el primer número al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 2 veces el producto de AB, es decir, 2 que va a multiplicar a 5x más el segundo número al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Y esto es lo mismo que decir x cuadrada más 10x más 25. ¿Sale? Si se dan cuenta, ya no nos vimos en la necesidad de hacer la multiplicación de x más 5 por x más 5, simplemente nos basamos en esta fórmula y automáticamente llegamos a resultado. Vamos a hacer otro ejercicio. X cuadrada más 5x al cuadrado. ¿Sale? Basándonos en la fórmula tenemos que x cuadrada al cuadrado es x
Utilizando la ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos un número elevado al cuadrado y ese a su vez se eleva, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar, ¿sale? Entonces, x cuarta más 2 veces el producto de a y b, en este caso es x cuadrada 5x, más el segundo número al cuadrado, 5x elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que decir x a la cuarta más 10, 2 por 5, 10, x cúbica más 25x cuadrada. ¿Sale, chavos? Y de esta forma, si se dan cuenta, es mucho más fácil que hacer todo el procedimiento que hemos venido trabajando de hacer multiplicaciones de polinomios. Ojo, siempre y cuando cumpla con esta forma. Si el ejercicio cumple con esta forma, entonces se efectúa de la siguiente manera, utilizando esta regla. Pero si el ejercicio no cumple con esta forma, es decir, que nos encontremos 3 números en lugar de 2 al cuadrado, ya no cumple, por lo tanto, esto no es válido, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a pasar ahora con el siguiente producto notable.